Muy bien. Muy bien, ¿qué pasa por ahí? Tercero, cuarto y sexto, ¿verdad? ¿Qué van a ser tercero, cuarto y sexto? Oculomotor, después el troclear y el abducen. Eso va a ser tercero, cuarto y sexto. ¿Ok? Después también va a pasar por ahí el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasal o nasociliar. ¿Sí? Ya son 6 nervios ahí. Más la raíz simpática del ganglio ciliar y 2 venas oftálmicas. Todo eso va a pasar por la fisura orbitaria superior. ¿Sí? Raíz simpática del ganglio ciliar. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, por el foramen redondo, ¿qué va a pasar? Muy bien. Aquí era así. Ma, ¿verdad? Rama del oftálmico. Van a pasar por la fisura orbitaria. ¿Cuál era la rama del oftálmico? Yo le dije así. Nervio frontal, nervio lagrimal y nasal o nasociliar. Ellos pasan por aquí, por la fisura orbitaria superior. ¿Sí? ¿Qué iba a pasar por aquí? Por el foramen redondo mayor, foramen redondo. El nervio maxilar. ¿Sí? Y por el foramen oval, ¿quién va a pasar? La otra más. El nervio mandibular. La arteria meningia accesoria. La arteria meningia accesoria y una vena que se llama vena del foramen oval. ¿Sí? Después, un poquitito más para atrás, por el foramen espinoso redondo menor, yo le decía, pasa una arteria que ella tiene su propio foramen y deja impresión en los huesos. ¿Se llamaba cómo? Arteria meningia media, junto con su vena. ¿Sí? Y pasa también un ramo meningio. ¿Sí? La rama del nervio mandibular también pasa por ahí. Por el foramen lacerum, ¿sí? Y el hiato de falopio y el nervio pectoso mayor. Están atravesando ahí. Por el foramen lacerum, ¿o cuál? Aquí, por el espinoso, ramo meningio del nervio mandibular. ¿Sí? Adelante. Muy bien. Por el foramen lacerum y por el hiato de falopio, el nervio petroso. ¿Sí? Nervio petroso mayor. ¿Cómo? No, la incisura de Gruber es otra cosa. Eso estaría aquí a este nivel. Ahí estaría la impresión trigeminal. Muy bien. Después tenemos el conducto carotídeo interno, ¿verdad? Por donde va a estar pasando la arteria carotídeo interno, ¿verdad? Eso nos da para ver así. Y un plexo carotídeo interno también pasa por ahí, ¿sí? Que trae información simpática de este nivel. Después aquí atrás, este que está aquí va a ser el conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por ahí? El facial, una porción del facial que se llama nervio intermedio o intermediario del iceberg, ¿sí? El octavo, que es el vestíbulo coclear, y una arteria que se llama ¿cómo? Arteria laberíntica. Eso está pasando también por aquí, ¿sí? Después, un poco más para atrás, el foramen yugular o foramen rasgado posterior. 5 cosas, ¿sí? Glosofaringeo, vago y accesorio. La vena yugular interna y el seno petroso inferior. Miren que aquí dentro nos dice seno petroso inferior. ¿A dónde está aquí? Foramen rasgado posterior, ¿dónde está? Acá. ¿Ven? Glosofaringeo, vago, accesorio, vena yugular interna y seno petroso inferior. ¿Ok? Muy bien. Un poco más para atrás. Aquí. Este es extra. Un poco más para atrás, el conducto del nervio hipogloso va a pasar el nervio hipogloso, ¿verdad? Y en el foramen magno pasan muchísimas cosas también, ¿sí? Pasa la arteria vertebral, la transición pulmomedular, la meninge, la raíz espinal del nervio accesorio, ¿sí? Aquí esto todavía después de neuro vamos a ver todavía más. Ok, ahora si miramos aquí, desde el exocráneo, la base del cráneo desde el exocráneo, este que está aquí, encontramos un foramen incisivo, o muchos le llaman de conducto incisivo, ¿sí? Por ahí va a pasar ¿qué cosa? Por ahí va a pasar, fíjense, ¿saben cuándo vimos esto? Cuando estudiamos hueso maxilar, ¿sí?
por ahí va a pasar el paquete vascular nervioso nasopalatino. ¿Sí? Desde la cavidad nasal hacia el paladar, el paquete vascular nervioso nasopalatino. Y aquí, ven, a este nivel encontramos el foramen palatino mayor y foramen palatino menor. ¿Sí? ¿Qué van a pasar por ahí? Paquete vascular nervioso palatino mayor y paquete vascular nervioso palatino menor. Mismo nombre, ¿verdad? Foramen lacerus, ya vimos, nada importante. ¿Sí? El nervio petroso mayor, decíamos, pero pasan más por ahí. Aquí, por el foramen oval ya vimos. ¿Qué pasa por el foramen oval? Nervio mandibular. Después, ¿qué más? Arteria meningia accesoria y la vena del foramen oval. Por el foramen espinoso, ¿qué va a pasar? Arteria meningia media, la vena meningia media y la rama meningia del nervio mandibular, ¿verdad? Bien, aquí en la cisura de Glaser, o también se le llama de fisura de Glaser, o fisura petrotimpánica de Glaser, ¿sí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Nervio petroso mayor? Muy bien, el nervio de la cuerda del tímpano y la arteria timpánica anterior. Así dice. ¿Sí? ¿Hay algo más? ¿No? Ok, pero la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser va a pasar el nervio de la cuerda del tímpano, ok, y una arteria que se llama arteria timpánica anterior, ok. Eso va a pasar por la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser, ¿sí? Muy bien, por el conducto carotídeo, ¿qué pasa? Arteria carotídea interna, ¿qué más? Muy bien, ese es el plexo carotídeo interno, ¿sí? Que lleva información simpática. Genial. Muy bien, atrás, aquí, este es el foramen estilomastoide. ¿Qué va a pasar por ahí? El nervio facial, ¿sí? Y unos vasos, no sé si dice ahí arteria nada más, pero son vasos que se llaman vasos estilomastoides, mismo nombre que este foramen, ¿sí? Muy bien. Después el foramen yugular ya vimos, ¿sí? Glosofaringio, vago accesorio, vena yugular interna y el seno petroso inferior, ¿sí? Por aquí, por el foramen condilio, nada, ¿sí? Probablemente dice una vena emisaria. ¿Qué dice ahí? O vena foramen condilio posterior. ¿Qué dice aquí? ¿Ah? Vena condilio. Ok, son venas que no tienen importancia a este nivel, ¿sí? Algunos le llaman de venas emisarias. ¿Sí? Cuando ustedes leen venas emisarias, son venas que no tienen importancia. Muy bien, entonces sería eso la base del cráneo desde el exocráneo, ¿sí? Y ahí esto para que ustedes se diviertan bien. Ok, ahora vamos a mirar a las cavidades que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y empezamos aquí en la órbita, ¿sí? La órbita, fíjense, es una cavidad común que está entre lo que es el cráneo, porque los huesos del cráneo aquí forman el techo de la órbita, ¿sí? Y la cara, ¿sí? Tiene la forma, dice, de una pirámide cuadrangular de base anterior y vértice posterior. Y va a presentar 4 paredes, ¿sí? Va a presentar 4 paredes. Y en su vértice vamos a encontrar unos espacios. Entonces, en su base encontramos esto que está aquí, delimitado por 3 huesos. Mira aquí el hueso frontal, lateral y abajo el cigomático, medial y abajo el maxilar. Entonces, estos van a ser la base. Y en su vértice, allá está la fisura orbitaria superior, ¿sí? Esa va a ser la fisura orbitaria superior. Entonces, las paredes, ¿qué paredes van a formar la órbita? ¿Sí? Esto va a caer en el examen. No sé si es esta sección o de qué sección, pero va a caer, en muchas secciones pueden caer, porque va a decir, los siguientes forman parte de la pared medial de la órbita, excepto, van a estar esto, el excepto va a ser el cigomático. O los siguientes van a formar parte de la pared lateral de la órbita, van a estar esto, excepto uno de estos. ¿Entienden? Entonces, esto tienen que saber qué huesos forman la pared de la órbita, ¿sí? En la pared medial, de delante para atrás, hueso maxilar, hueso lagrimal,
hueso etmoides. A esta porción se le llama de lámina orbitaria del etmoides. Y más para allá sería el esfenoides. Solamente que aquí ya cerró. Sería el esfenoides también aquí. En la pared lateral, fíjense, aquí arriba el hueso frontal. Arriba el hueso frontal. Y aquí vemos el cigomático y esta que está aquí es el ala mayor del esfenoides. ¿Sí? Eso va a ser en la pared lateral. En la pared superior, el hueso frontal, y aquí le encontramos al ala menor del esfenoides. Y abajo, el maxilar, el cigomático, y allá atrás, miren que intentaron diseñar un poquitito. Solamente que justo hasta acá, ven aquí justo estaría aquí. ¿Estaría qué cosa? La apófisis orbitaria del palatino. El palatino, si ustedes ven de vuelta, tenía 3 apófisis. ¿Cuáles son las apófisis? Apófisis piramidal, apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. ¿Y aquí es la apófisis orbitaria? Que está formando parte de la pared inferior. ¿Sí? Entonces, esto es otra vez. Entonces, mirar e intentar grabar esta imagen. ¿Sí? ¿Por qué va a caer en el examen? En algún examen. ¿Sí? Muy bien, ahora, ¿qué orificio nosotros encontramos aquí? Esto que está aquí es la fisura orbitaria superior. ¿Por qué se llama fisura orbitaria superior? Porque existe una fisura orbitaria inferior. Y vamos a encontrar también aquí al conducto óptico. Entonces, en la fisura orbitaria superior, nosotros ya sabemos quiénes van a pasar por ahí. Tercero, cuarto, sexto. ¿Recuerdan? Óculo motor, troclear, abducen. Nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasal o nasociliar. 2 venas oftálmicas y la raíz simpática del ganglio ciliar. ¿Sí? Entonces todos ellos van a estar atravesando por ahí. ¿Qué quiero que sepan de la fisura orbitaria superior? Que ellos, miren, todo esto es la fisura orbitaria superior. ¿Ven? Todo esto. Y a este nivel, esta fisura orbitaria superior está dividido en 2. ¿Ok? Está dividido en 2 porciones diferentes. ¿Por qué están divididos? Les voy a mostrar aquí. Aquí. Mira acá dice, selecciona cuál no forma parte de la apófisis del hueso palatino. ¿Cuál no? A ver si ni siquiera esto le iba a mostrar, pero ¿cuál no es una apófisis del hueso palatino? Muy bien, para la apófisis del hueso palatino era qué cosa? POE, ¿verdad? Apófisis piramidal, apófisis orbitaria y apófisis esfenoidal. Aquí la apófisis cigomática no es. ¿Ok? Muy bien, y este que está aquí, ¿ven qué dice acá? Los siguientes elementos atraviesan por fuera del anillo de Sim. ¿Qué sería el anillo de Sim? ¿Sí? Esto me está hablando de esto. Miren lo que estamos viendo aquí. Esta es la fisura orbitaria superior. ¿Sí? Y miren estos músculos. Recuerden aquí el recto superior. Este que está aquí va a ser ¿qué cosa? Recto inferior. Recto medial, recto lateral, oblicuo superior y el oblicuo inferior. ¿Sí? Miren cómo casi todos estos músculos, excepto este, miren cómo hacia atrás ellos se insertan en una estructura fibrosa común. ¿Ven? A esta estructura fibrosa se le llama de anillo tendinoso común, porque es común para varios músculos. O también se le llama de anillo de Sim. ¿Sí? Y este anillo tendinoso común o anillo de Sim, miren aquí, la fisura orbitaria estaría de aquí hasta aquí. Entonces miren cómo hay algunas estructuras que pasan por fuera del anillo de Sim y otros pasan por dentro del anillo de Sim. ¿Sí? ¿Quiénes pasan por fuera del anillo de Sim? ¿Sí? Nosotros para recordar, nos recordamos de esto que está aquí. ¿Saben qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Muy bien. ¿Cómo se llama?
Casi. Se llama pasta frola. No es pasta frola. ¿Cómo se va a llamar? Pasta frola. ¿Sí? A mí me encanta la pasta frola. Pasta frola es una masa, una torta que tiene dulce de guayaba. ¿Sí? Entonces, nosotros para recordar ahí, quienes pasan por fuera del anillo de Sin, decimos pasta frola. ¿Sí? ¿Qué sería pasta frola? Allá vamos a ver. Esa pa sería ¿qué cosa? El nervio patético o troclear. ¿Ok? El cuarto par craneal, ¿cómo se llama? Nervio patético o troclear. Es el mismo nombre. ¿Sí? Fro, ¿qué sería fro? El nervio frontal. ¿Sí? Y la, que sería el nervio lagrimal. Miren, el nervio patético o troclear, miren lo que hace. Él está inervando a este que está aquí, al músculo oblicuo superior, el que pasa por una tróclea. ¿Verdad? Este es el nervio troclear. Este que está aquí es el nervio frontal y este es el nervio lagrimal. Ellos van a pasar ¿qué cosa? ¿Por dónde? Por fuera del anillo tendinoso común. ¿Ok? Pasta frola. ¿Sí? Entonces aquí, miren, los siguientes elementos pasan por fuera del anillo de Sin. ¿Sí? Pasta frola. ¿Cuál aquí va a ser el excepto? ¿Cuál va a ser el excepto? Muy bien. Solo quería saber si ven que aquí es lo que yo les dije la vez pasada. Para que ustedes prenden, uno cree que es pasta frola y va a decir, pa frola, pasta frola. Pero aquí, ¿cuál es la respuesta? Este es el excepto, ¿verdad? No existe luego un nervio palatino que pasa en la órbita. ¿Entienden? Pero tiene esa pa que a veces puede dar para confundir. Entonces aquí va a ser el nervio palatino. ¿Sí? Y eso vamos a ver más adelante de esto. ¿Qué les parece eso? Muy bien, Mel. ¿Qué sería ahí? ¿Cuál es la respuesta? Si es Mel, ¿cuál es la respuesta ahí? Mel. M-E-L, Mel. ¿Sí? ¿Cuál es el excepto? Eso. Muy bien, le iba a mostrar más preguntas, pero no le voy a mostrar. Lá na prova, o professor faz teste por cima. Con certeza vai estar. Muy bien. Excelente ideia. O sea, miren todo lo que ustedes ya saben, miren. Ok, entonces ya sabemos aquí, de vuelta, miren ahí en la fisura orbitaria superior, ¿sí? Y vuelvan a mirar aquí, en la fisura orbitaria superior, ¿dónde está aquí? Fisura orbitaria, ¿dónde dice aquí? Acá. Fisura orbitaria superior. ¿Quiénes pasan por fuera del anillo de Sin? Pasta frola, ¿verdad? ¿Quiénes serían aquí? El patético o troclear, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Ellos van a hacer ¿qué cosa? Van a pasar por fuera del anillo de Sin. El resto pasa todo por dentro del anillo tendinoso común o anillo de Sin. ¿Sí? Anillo de Sin. Muy bien. Ahora, en la fisura orbitaria inferior, ¿quién va a pasar? En la clase pasada yo les dije aquí. Aquí está un surco que se llama surco infraorbitario, que después va a pasar por un conducto y sale aquí. ¿Recuerdan? Foramen infraorbitario. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí? Paquete bajo nervioso infraorbital. Pero aquí, el nervio que estaba aquí era el nervio que maxilar. Y el nervio maxilar ingresa aquí, pero cuando sale aquí sale como nervio infraorbital.
los vasos que estaban aquí ya eran vasos infraorbitales. Entonces nosotros vemos aquí en la fisura orbital inferior, vamos a encontrarle a los vasos infraorbitarios y al nervio maxilar. ¿Sí? Y por el conducto óptico, ¿ven quién está pasando por el conducto óptico? Nervio óptico y arteria oftálmica. Nervio óptico y arteria oftálmica. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a mirar a la cavidad nasal. ¿Sí? La cavidad nasal va a presentar dos orificios. Este orificio que está aquí es el anterior y tiene un orificio posterior que me estaría comunicando con la nasofaringe. ¿Ok? Sí. Y esta cavidad nasal va a presentar 4 paredes. ¿Sí? Vamos a mirar ahora aquí eso. Entonces, presenta aquí una pared superior. Esta es la pared superior. ¿Cómo está formada la pared superior? Ven aquí, hueso nasal, hueso frontal, el etmoides, que ahí estaría la lámina cribosa del etmoides, y el esfenoides, el cuerpo del esfenoides. Eso va a hacer ¿qué cosa? La pared superior. De vuelta, ¿quiénes forman la pared superior de la cavidad nasal? El hueso nasal, frontal, el etmoides y el esfenoides. ¿Sí? Muy bien, y aquí en la pared inferior, ven aquí la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Ellos van a formar la pared inferior de la cavidad nasal, ¿sí? O el piso de la cavidad nasal. Ahora, si miramos la pared lateral, miren todos los huesos que van a formar la pared lateral. Ahí vemos nosotros, ¿ven? Este que está aquí, este va a ser nuestro etmoides. Este va a ser el etmoides, ¿sí? Aquí le vemos al hueso lagrimal y este que está de este color, este es el hueso maxilar. Aquí le vemos al cornete nasal inferior, este que está aquí en la lámina vertical o lámina perpendicular del palatino, ¿sí? Lámina vertical del palatino, y aquí esta es la apófisis pterigoide, la lámina medial de la apófisis pterigoide. Entonces todos ellos van a formar la pared lateral. De vuelta, ¿quiénes forman la pared lateral? Aquí ya vimos nosotros, en esta imagen da para ver las 3 paredes. Pared superior, ¿quién forma la pared superior? ¿Hueso? Hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y aquí el cuerpo del esfenoides. Todo esto va a ser pared superior. Pared inferior, que yo tengo aquí, apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Ahora, pared lateral, miren aquí, ¿esto qué hueso es? Maxilar. Aquí, hueso lagrimal. Aquí el etmoides. Cornete nasal inferior, la lámina vertical o perpendicular del palatino y la lámina medial de la apófisis pterigoides. Todos ellos van a formar la pared lateral, ¿sí? Y la pared medial estaría aquí, así estaría aquí la pared medial. ¿Quiénes van a formar la pared medial? El vomer, ¿sí? La lámina vertical o perpendicular del etmoides y un cartílago que va a ser el cartílago del tabique nasal. Ahí estamos viendo, ¿ven? La lámina vertical o perpendicular del etmoides, el vomer y el cartílago del tabique nasal. Eso me está formando la pared medial, me separa una cavidad nasal de la otra. ¿Sí? Mira acá. Este cartílago del tabique nasal, ¿sí? Ese cartílago es el que suelen quitar los que son luchadores profesionales, ¿verdad? El septo. Saca, pero solamente la porción cartilaginosa, ¿verdad? ¿Por qué saca? Porque con cualquier golpe esto sangraría mucho. Porque el cartílago va a romper aquí unos plexos vasculares que están a este nivel, ¿verdad? Entonces generalmente ellos sacan, ellos su nariz pueden doblar hasta aquí así, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen cartílago a ese nivel. Muy bien. Y aquí los orificios. Este que está aquí es el orificio anterior, que también se le llama de abertura piriforme, porque dice tiene la forma más o menos de una pera. ¿Cómo está delimitado? Hacia arriba por los huesos nasales, ¿ven? Y aquí lateral y abajo por los maxilares, por el maxilar de un lado y por el otro lado. Esto que está aquí es la espina nasal anterior, también forma parte del maxilar. Ahora, este que está aquí es el orificio posterior, que también es llamado de coana,
¿sí? ¿Qué hacen las coanas? Las coanas me comunican la cavidad nasal con la nasofaringe. Esta es una vista posterior, ¿sí? Está muy bien por debajo del foramen magno, ¿sí? En realidad aquí así, aquí estaría la faringe, así. Ahí, y esto está por detrás de la faringe, ¿sí? Muy bien, entonces ¿quiénes van a formar aquí nuestro límite de la coana? El límite superior, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar, mira aquí, este que está aquí es el vomer, ¿ven? ¿Qué pasa con el vomer aquí cuando va arriba? Él se divide así en dos y forman el ala del vomer. Entonces vemos aquí, a este nivel, el límite superior forma el ala del vomer y el cuerpo del estenoides. Entonces arriba voy a encontrar dos cosas, ¿sí? Aquí, medialmente, el borde posterior del vomer. El borde posterior del vomer. Y lateralmente el borde posterior ¿de quién? De la lámina medial de la apófisis pterigoides. ¿Ven? Ahí, ¿dónde está lateralmente? Aquí está. El borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. ¿Sí? Y aquí abajo el borde posterior, ¿dónde está abajo ahí? Borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Entonces, otra vez, ¿quiénes van a formar los límites de la coana? Hacia arriba, que yo tengo aquí, el ala del vomer, y aquí el cuerpo del esfenoides, estos dos arriba, ¿sí? Lateralmente, estas son las apófisis pterigoides. Esto se llama lámina lateral y esta es lámina medial. Y entonces dice borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Hacia abajo, borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Y medialmente el borde posterior del vomer. Entonces eso va a formar nuestro límite de las coanas, ¿sí? Muy bien. Y aquí, si nosotros miramos en la cavidad nasal, ¿sí? Nosotros encontramos aquí, estos son los cornetes. Recuerden que los cornetes nasal superior y medio son parte del etmoides. Y el cornete nasal inferior es un hueso propio, ¿sí? En ese corte sagital da para ver bien esto. Y miren aquí cómo entre estos cornetes quedan unos espacios que se llaman meatos nasales. Entonces yo veo aquí, entre el cornete nasal superior y medio, el meato nasal superior. Entre el cornete nasal medio e inferior, el meato nasal medio. Y entre el cornete nasal inferior y el maxilar, el meato nasal inferior. ¿Sí? Y aquí existe un pequeño espacio que se llama receso esfenoetmoidal, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre a nivel de estos espacios? ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan que alrededor de la cavidad nasal existen huesos, ¿ven? Que tienen ¿qué cosa? Cavidades de aire que son llamados de senos, ¿sí? Los senos paranasales. Entonces esos senos paranasales ellos producen mucus todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene epitelio respiratorio, que tiene células que producen mucus, ¿sí? Entonces ese mucus que ellos producen tienen que ser liberados hacia la cavidad nasal y se liberan hacia estos espacios. El más importante de los meatos es este que está aquí, el meato nasal medio, porque ahí es donde termina la mayoría. Entonces vamos a ver aquí, en el meato nasal inferior, aquí solamente drena, no es ni siquiera un seno, ahí va a drenar el conducto lagrimal, ¿sí? Aquí en el meato nasal inferior drena, aquí está, ¿ven? En el meato nasal inferior solamente drena el conducto lagrimal, ¿sí? Aquí en el receso esfenoetmoidal, que sería aquí a este nivel, está drenando esto, ¿ven esto? Este es el seno esfenoidal, este es el esfenoides. Y entonces el mucus que él produce libera aquí a este nivel, ¿sí? Ahora, en el meato nasal medio es donde drenan la mayoría de los espacios. Y fíjense, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiábamos hueso frontal y etmoides, vamos a regresar al hueso frontal. El hueso frontal ponía una mitad en su cara inferior. Vamos a mirar el hueso frontal en la cara inferior.
Ahí. Hueso frontal en la cara inferior. Tiene una porción orbital y una porción nasal. Y yo les decía, miren aquí esto, ¿ven? ¿Cómo se llamaban estos? Estas son la mitad de una cavidad. Se llaman hemiceldillas, ¿sí? Hemiceldilla frontal, que se une con la hemiceldilla etmoidal y forman las celdillas, ¿ok? Aquí hay celdillas, así en forma de letra U, ¿sí? Esas celdillas se dividen en tres, ¿sí? Esas celdillas se dividen en tres. Así, imagínense aquí, son ya cavidades, celdillas, ¿sí?